Los dueños del caos. El tecnofascismo cunde por todo el orbe. Seguimos quemando el planeta Tierra. La riqueza sigue hiperconcentrándose en muy poquitas manos. Y estamos a un tris, a nada, de que estalle un conflicto armado a escala mundial al cual la civilización seguramente no sobreviviría. Pero a ver, ¿quién será realmente el malo de la película? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. El lunes 26 de enero, el dólar amaneció a 17.28 pesos. No traigo a cuento el dato para burlarme de los chuecos y los chúmeles y los Zuckermans y los Mits. Todos estos y compañía no. Lo apunto para preguntarle a usted, ¿qué tal le caería que de la nada le entregaran 4,320 pesos libres de polvo y paja? 4,320 pesos son $250 al tipo de cambio actual. Quizá y para usar la consabida cantaleta conservadora mexicana, quizá esa suma no vaya a sacar de pobre a nadie. Sin embargo, estará de acuerdo conmigo al menos en dos cosas. A usted mal no le caerían. Quizá una cenita de lujo, el pago de alguna tarjeta, una de esas colegiaturas pendientes, mientras que a mucha gente, es más, a la enorme mayoría, le cambiarían el futuro inmediato, para bien, drásticamente. Quizá a usted no le caiga nada mal, pero para cientos de millones de personas, $250 harían la diferencia entre comer y no comer durante varios días. Bueno, ahora imagine que mañana le lleguen $250 no solo a usted, sino a todos y a todas. A usted, a sus hijos, a todas sus amistades y parientes, al señor que peor le cae y todos y cada uno de los chinos y pakistaníes que nunca ha visto y probablemente jamás ve en su vida. A todos sus vecinos y a todos los niños y niñas. O sea, no a los más de 130 millones que habitamos México, sino a los más de 8,270 millones de hombres y mujeres que vivimos hoy por hoy en este mundo. Cuesta trabajo dimensionar la monstruosa concentración de riqueza que el sistema capitalista ha generado. Es una cuestión de escala. Más difícil resulta comprender la velocidad a la que se sigue acumulando el dinero en las arcas de menos personas. Así que quizá ayude este dato. Miren, la cantidad de riqueza ganada por los multimillonarios tan solo en el último año es suficiente para darle a cada persona en el mundo, a cada una, $250 estadounidenses y además dejar a los multimillonarios más de 500,000 millones de dólares. Subrayo, para repartir $250 a cada uno de los más de 8 millardos de personas que plagamos la Tierra, sería suficiente no la fortuna de los multimillonarios, sino nada más una parte de lo que incrementaron sus haciendas durante 2025. Esto no es economía, es saqueo. Oxfam no se anduvo por las ramas a la hora de titular su más reciente reporte anual dado a conocer esta misma semana, Resisting the Rule of the Rich, Protecting Freedom from the Billionaire Power. Resistiendo el gobierno de los ricos, protegiendo la libertad del poder multimillonario. Es decir, lo dicen clarito, con todas sus letras. El gobierno es de los ricos. Luego, el gobierno no es de la gente común y corriente, de la mayoría de la población. El gobierno es de los ricos, el gobierno pertenece a los ricos. Ahora, ¿qué gobierno? ¿Todos los gobiernos del mundo? Sí, prácticamente todos. Gobiernos que representan a sus pueblos, como el de México desde 2018, son insólitos,
son excepciones a la regla. Y en cuanto al resto, así como hay de ricos a ricos, pues hay de gobiernos a gobiernos. Y Oxfam no esconde ni su postura ni a quienes está señalando. En el texto de presentación de su reporte anual apuntan, traduzco, desde la elección de Donald Trump en noviembre de 2024, las fortunas de los multimillonarios han crecido a un ritmo 3 veces superior al de los 5 años anteriores. Mientras los multimillonarios estadounidenses han registrado el mayor crecimiento de sus fortunas, los del resto del mundo también han experimentado aumentos de 2 dígitos. El número de multimillonarios ha superado por primera vez los 3,000 y el nivel de riqueza de los multimillonarios es ahora mayor que en cualquier otro momento de la historia. Mientras tanto, 1 de cada 4 personas en el mundo se enfrenta al hambre. En pocas palabras, nunca antes en la historia de la humanidad la concentración de la riqueza había sido tanta. Los oligarcas apañan cada vez más riqueza. Los oligarcas poseen cada vez más gobiernos. Con dinero, los más ricos compran gobiernos. Con sus gobiernos, los más ricos apañan más riqueza. Una espiral desenfrenada. Mejor, una desquiciada fuerza centrípeta cuya tendencia se frasea muy fácil. La tendencia sistemática se dirige a que uno tenga todo. Y cuando digo uno, no es metáfora, ¿eh? El reporte de Oxfam 2025 también lo dice. Los 12 multimillonarios más ricos del mundo poseen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. La mitad más pobre, más de 4.1 mil millones de personas contra 12 personas. Y esos 12 representan apenas el 0.000000145% de la población mundial. Es decir, una 100 millonésima% de la población mundial, 12 personas, acaparan la misma riqueza con la que deben sobrevivir el 50% más pobre del planeta. La mitad de los habitantes del mundo, más de 31 veces la población de nuestro país, posee la misma fortuna que la que tienen los 12 más acaudalados. Y si usted cree que esto es una cifra bonita para indignarse un rato, piense esta otra manera de decir lo mismo. Cada uno de esos 12 multimillonarios posee en promedio igual riqueza que la que disponen 690 millones de personas. 690 millones. En otras palabras, en promedio, cada uno de esos 12 multimillonarios tiene lo que tendría que repartirse entre una masa humana equivalente a la población total de Estados Unidos, México y Brasil en conjunto. Ni siquiera toda América Latina junta alcanza los 690 millones de habitantes. Somos alrededor de 625. Y por si faltara todavía más escala, la mitad más pobre de la humanidad posee apenas el 0.52% de la riqueza mundial, menos del 1%. Mientras que el 1% más rico de las personas concentra el 43.8% de la riqueza. Lo traduzco a un lenguaje un poco más llano. 4.100 millones de personas sobreviven con el 0.52% de la riqueza, mientras que 82 millones de personitas se quedan con el 43.8% de toda la riqueza. En promedio, una persona del 1% más rico del mundo posee 8.251 veces más riqueza que alguien que pertenece al 50% más pobre.
¿Le parece que esto es un mercado funcionando, un mercado muy inteligente? ¿O se trata más bien de un sistema de extracción con barniz de normalidad? El año pasado, Elon Musk se convirtió en el primer ser humano que logra acumular una fortuna por encima de 500,000 millones de dólares, más de $500 millones. Mientras tanto, una de cada 4 personas, lo decíamos hace un momento, padece hambre. Ahora sí, le ruego que medite usted. ¿Quién será el hombre más poderoso del orbe? Considere que si está pensando en quien se supone que gobierna al país más poderoso del mundo, digo, el que tiene la economía más grande y el poderío militar más extenso, esto es el mega anómalo megalómano, pues estará usted de acuerdo en que para el Mister Anaranjado el dinero lo vale todo o casi todo. Bueno, se estima que la fortuna de Trump asciende a 6.7 mil millones de dólares. Sí, claro, un dineral. Pero una suma que seguramente no le quita el sueño al señor Musk. Piénselo. Si Trump gastara $1 millón al día, tardaría unos 18 años en quedarse sin un clavo. Si Musk hiciera lo mismo, tardaría más de 1,300 años. Pienso que los oligarcas no ejercen desde sus oligarquías. Los oligarcas compran plutocracias. Plutocracia, del griego ploutos, riqueza, y kratos, claro, poder o gobierno. Los sistemas plutocráticos, claro, no son formales, es decir, todavía no existe una constitución que a las claras diga gobiernan los ricos, pero operan de manera factual, de facto, de hecho. Por lo demás, ni siquiera necesitan cambiar la constitución o la legislación. Pueden comprar los gobiernos o incluso ocuparlos. Oxfam también en su último reporte lo dice sin pudor. Los multimillonarios tienen más de 4,000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos que las personas ordinarias. Y si usted quiere saber por qué los gobiernos no pueden regularlos a estos multimillonarios, pues aquí les va una pista. Aunque existe un respaldo amplio mundial a gravar la riqueza de los superricos, todo el mundo está de acuerdo, la mayor parte de la recaudación fiscal proviene de la gente común y corriente, mientras que los impuestos sobre la riqueza representan una proporción realmente mínima. ¿Por qué será? ¿Quién controlará a esos gobiernos? Hoy el planeta pende de los caprichos absurdos, pueriles, irracionales de un puñado de hombres. Ojo, no de hombres y mujeres, solo de hombres. Y no se trata solo de dinero, se trata de poder, de control. Por ejemplo, 8 de las 10 principales empresas de inteligencia artificial, que se traslapan con empresas mediáticas, por cierto, están dirigidas por multimillonarios y apenas 3 de ellas dominan cerca del 90% del mercado de chatbots generativos. Y otro dato, esto es también escalofriante. 9 de las 10 principales empresas de redes sociales del mundo están dirigidas por apenas 6 multimillonarios. No es solo que tengan dinero, es que administran la conversación pública, administran el ruido, administran el mundo. Y mientras tanto, 3,400 millones de personas, 4 de cada 10, viven en países que gastan más en el pago de intereses por deuda externa que en educación o en salud. En este punto, ya resulta imposible explicar las cosas hablando de mala suerte histórica. Tampoco podemos hablar de fallas de diseño, ni de gobernantes incompetentes o corruptos. Se trata de un sistema que funciona como debe funcionar, hacia arriba. Los 12 multimillonarios más acaudalados del mundo tienen más riqueza
que la mitad más pobre de la humanidad. Las distancias son absolutamente insalvables. Un trabajador, ya no digamos en México o en algún otro lugar del sur global, sino en un trabajador estadounidense con un salario mínimo de $7.25 la hora, tendría que trabajar alrededor de 1,000 millones de años para igualar la fortuna del oligarca Trump. 1,000 millones de años. Claro, la condición y poderío del oligarca sudafricano, Elon Musk, es de otra dimensión. Para igualar la fortuna de Musk, ese mismo trabajador necesitaría sudar la gota gorda unos 78 millones de años. Desde la época de los dinosaurios hasta hoy. Y así, millones votaron por Trump. Millones admiran a Musk. Porque ese es el truco final. Convencernos que el problema son los políticos. No. La mayoría de los políticos son, en el mejor de los casos, empleados. Y en el peor, gerentes. Políticos, es decir, gente interesada en defender el bien público, quedan pocos. Gobiernos como el nuestro, garbanzos de a libra. Quienes realmente controlan el desorden en el que vive el mundo no son los oligarcas, son los plutócratas que tienen comprados los gobiernos. Comenzando, claro, por el de Estados Unidos. El mundo no está descomponiéndose, lo están despojando. Y cuando el saqueo manda, la democracia solo sirve de escenografía. No es desorden, es un orden perverso, y ese desorden tiene dueños.